Very much so.
Muy buenas tardes a todo nuestro auditorio. Sean bienvenidos a este webinar. Queremos agradecer la estancia de todos nuestros participantes. Hoy tenemos un grupo muy vasto y variado. Nos visitan personas desde los siguientes países: Ecuador, Panamá, Perú, Puerto Rico, Colombia, Chile, España, Estados Unidos, Nicaragua, Guatemala, Honduras, Venezuela, Argentina, Nicaragua y por supuesto de nuestra República Mexicana tan hermosa, México. A continuación, daremos las recomendaciones necesarias para poder aprovechar al máximo este webinar. Son las siguientes: evitar distracciones, por favor evitar el uso de redes sociales, silenciar su micrófono en caso de que esté abierto. Está prohibido también, por favor, la grabación de este webinar, ya que tiene derechos de autor. También, por favor, la sesión de preguntas y respuestas y comentarios pueden ir en la parte de abajo. ¿Sí? Si le dan un clic en la parte de abajo de su pantalla, se abre o sube una pestaña y dice o indica la sección de preguntas y respuestas. Ahí pueden aprovechar para escribirnos todos los comentarios que deseen junto con sus preguntas. Voy a estar monitoreando constantemente. Mi nombre es Guillermo González, anfitrión de aquí de este webinar. Quiero presentarles a ustedes un buen amigo y compañero desde hace 11 años laborales. Desde pequeño desarrolló una manera nata por el gusto de lo que viene siendo la naturaleza. Es biólogo, ¿sí?, de profesión, y es el actual gerente del área operativa para Grupo STE. Su gusto por enseñar y compartir información con quien se rodea, ¿sí?, y su vasta experiencia lo han llevado a formarse como instructor externo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así también como instructor máster certificado internacionalmente por el National Safety Council en temas relacionados con seguridad y salud ocupacional, también habiendo participado como voluntario en protección civil. Ha impartido cursos para clientes de talla importante tanto en México como fuera de aquí del país, es decir, en el extranjero, en Europa y en Asia. Y es el presidente del comité de la nueva normalidad, disculpen ustedes, aquí en Grupo STE. Actualmente es participante activo del Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil, AC, con el tema Equipos de Protección Respiratoria. Omar Vázquez Alanís. Bienvenido, Omar Vázquez. Muchas gracias, Guillermo. Bien, bienvenidos compañeros de diferentes lugares de la República. Tenemos por ahí también algunas personas de Colombia y de Perú. Bueno, saludos a todos, bienvenidos. Vamos a iniciar con este webinar de equipos de protección respiratoria. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, conocer el programa de protección respiratoria, los distintos tipos de respiradores utilizados en los centros de trabajo, cómo seleccionar un respirador adecuado para una tarea, además del uso correcto de estos respiradores. Bueno, todo lo que vamos a ver ahorita está basado en las normas, bueno, principalmente en OSHA, que es el estándar 29 CFR 1910.134, y también en nuestra norma mexicana, la NOM 116 de la STPS, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, del 2009, que habla sobre purificadores de aire de presión negativa. Estos son los respiradores. Normalmente les llaman cubrebocas o también mascarillas. Sin embargo, es muy importante diferenciar entre un cubrebocas simple y un respirador. Vamos a ver por qué. Los centros de trabajo necesitan tener un programa de protección respiratoria por escrito. El programa de protección respiratoria contempla qué peligros hay, qué atmósferas peligrosas hay dentro de la misma empresa, y contemplando las sustancias que hay en estas, se proporcionan, bueno, los controles que son ingeniería, administrativos y por último equipo de protección personal. Una vez ya implementados los primeros dos, ingeniería y administrativos,
pasamos a la implementación de los equipos de protección personal. Hay que saber entonces seleccionar bien el equipo de protección personal. Hay que capacitar a nuestros trabajadores sobre el uso correcto. El usar de forma incorrecta un respirador es como no haber usado nada. Entonces, tienen que saber qué cosas sí se deben de hacer, qué cosas no se pueden hacer cuando manipulamos o usamos un respirador. También es importante que en las empresas se contemplen las pruebas de ajuste. Es decir, hay tamaños chico, mediano, grande para cada uno de los respiradores. Es posible que una persona, su medida sea chico. Entonces, si usa un respirador, aunque sea el mismo modelo, la misma marca, pero es talla grande, pues no le va a ser de utilidad, no va a ser efectivo. Entonces, las pruebas de ajuste nos ayudan a seleccionar el adecuado también para la tarea que va a realizar la persona. Si se tiene que agachar, si se tiene que estirar, si se tiene que mover hacia los lados, es muy importante haberlo primero simulado en una prueba de ajuste en vez de darse cuenta durante la tarea que se filtró por ahí el químico peligroso y está afectando a nuestro trabajador. Bien, los respiradores son diseñados para proteger a los trabajadores de partículas o gases suspendidos en el aire. Aquí tenemos un ejemplo, pueden ver que es un N95, como está marcado ahí en el centro del respirador. Estos respiradores son de ajuste hermético, es decir, que funcionan al momento que inhalamos, obligan a que todo el aire tenga que pasar por el respirador antes de ingresar a nuestro organismo. Si un trabajador necesita protección respiratoria, es probable que también necesite protección ocular o protección en el rostro o en cualquier parte donde tenemos glándulas, ojos, nariz, boca, donde pueda entrar y absorberse rápidamente un químico, o actualmente con la pandemia del COVID-19, pues también un agente contagioso, ¿no? Un microorganismo como es el virus del COVID-19. Bien, vamos a hablar sobre 3 tipos de respiradores en particular. Respirador N, respirador R y respirador P. Básicamente lo que nos dicen estas letras es si es o no filtrante a partículas de aceite. La N significa que no es filtrante o no soporta atmósferas que tengan partículas de aceite suspendidas. R significa que relativamente resiste el aceite, es decir, que tiene una resistencia aceptable al aceite, se pudiera utilizar con atmósferas que tienen partículas de aceite. Y el P es permeable, es el más indicado cuando las atmósferas son muy saturadas de partículas de aceite. Ahora, pueden ver en estas imágenes, en los 2 extremos, los respiradores cuentan con válvulas de exhalación. Las válvulas de exhalación permiten que el aire salga fácilmente. Y en el respirador del centro vemos que no tiene esta válvula. Este en particular se considera que filtra en 2 vías, es decir, que filtra al momento que inhalamos, pero también filtra al momento que exhalamos. En el caso de una enfermedad en un hospital, conviene más usar un respirador que no tenga válvula, porque si el médico o el profesional de la salud que está usando el respirador está ya contagiado, aun cuando sea asintomático, la válvula no va a filtrar. La válvula va a permitir que su aire y su exhalación salga completamente
cargada posiblemente de estos microorganismos que pueden contagiar a otros pacientes, a otros pacientes que esté atendiendo. Bien. Repasemos entonces. Un filtro serie N puede ser con válvula o sin válvula de exhalación. Aquí tenemos un ejemplo donde no tiene válvula de exhalación. Los filtros serie N están diseñados para atmósferas libres de aceite. ¿Qué es el aceite? Bueno, el aceite puede ser de origen mineral, de origen vegetal, sintético, grasas de origen animal o vegetal también. Estas partículas pueden estar suspendidas en el aire. Sabemos que el aceite, al adherirse a las fibras del respirador, le quitaría su característica filtrante o su propiedad filtrante. Es muy importante entonces que si usamos un serie N, no estemos en atmósferas que tengan que tengan aceite suspendido. ¿Cuál sería el adecuado entonces? El filtro serie R o el filtro serie P. El filtro serie R tiene la característica de que sí puede estar en atmósferas que tengan aceite suspendido. En esta imagen en particular tenemos un filtro R que es desechable, es decir, que se puede usar por 8 horas y posteriormente se debe desechar. Aunque también existen respiradores R que son reutilizables. Sería algo similar a lo que vemos en esta imagen. Les llaman elastoméricos, estos tipos de respiradores que se pueden lavar y se pueden volver a utilizar. Bien, los filtros serie P, como había comentado, son filtros que están diseñados para atmósferas que tienen mucha carga de partículas aceitosas, atmósferas aceitosas. Por ejemplo, una persona que realiza alguna actividad de pintura, es necesario que utilice un filtro serie P, porque la pintura obviamente contiene algunas partículas con aceite y sería lo más adecuado. Bien, estos filtros pueden usarse hasta por 40 horas o 30 días de uso, los que son elastoméricos, es decir, se pueden desinfectar, se pueden lavar, guardar y al día siguiente se puede volver a utilizar. Bien, vimos la primera característica de los respiradores, que es la letra N, R y P. Ahora vamos a hablar sobre el número. N95 significa que tiene una eficiencia del 95% de filtración. Es decir, que de cada 100 partículas que haya en la atmósfera, 95 se van a quedar detenidas en el filtro y quizá el 5% va a pasar hacia el interior. Pero ya es un riesgo aceptable, es una cantidad mínima que seguramente no va a ocasionar un daño en el trabajador. Ahora, los filtros nivel 100 significa que tienen mayor eficiencia de filtración. Aquí tenemos, para ser considerado filtro nivel 100, un P100, necesita al menos filtrar el 99.97% de las partículas que se encuentran en la atmósfera. El problema con estos respiradores es que al ser más eficientes filtrando, causan un poco de problema al respirar. Es decir, que si usamos un respirador 95, alcanza a pasar mejor el aire por el respirador al inhalar, que si usamos un filtro 100, requiere mayor esfuerzo por parte del trabajador. Y si el trabajo que está realizando requiere mucha demanda física, no sería raro que tenga dolores de cabeza o que tenga un desmayo posiblemente
por la demanda que tiene de oxígeno y que no está pasando completamente al momento de inhalar. Bien. Existen también los filtros EPA o PAR. Estos respiradores tienen la misma eficiencia que los 100, es decir, tienen un 99.97% de filtración. Alcanza a pasar un 0.03% de las partículas al interior del organismo, que es una cantidad mínima. Y la ventaja de estos equipos es que son motorizados. Sus siglas significa respirador purificador de aire motorizado, del inglés. Es traducido de esta forma. Estos equipos, entonces, cuentan con un motor que está suministrando el aire, evitando que la persona tenga que inhalar con fuerza para poder hacer pasar el aire por el filtro. Son más cómodos y, como pueden ver, cubren completamente el rostro y la cabeza del trabajador. Bien. Equivalencias de los respiradores. Bueno, si el respirador es producido en América o en Estados Unidos, que la mayoría podemos decir que son producidos ahí, cuentan con el certificado o con la aprobación de NIOSH. El más conocido es el N95, es el respirador más conocido, pero tenemos algunos respiradores que cuentan con certificaciones europeas, chinas, australianas, coreanas y japonesas, que son el similar al N95. En este documento, que por cierto hago un paréntesis, lo pueden descargar de la página gruposte.com en la sección de documentos descargables. Pueden encontrar estas equivalencias. Un similar del N95 es el KN95 o el FFP2. FFP2 es similar entonces al KN95 y al N95. En esta tabla podemos ver cómo se suministró cloruro de sodio a una persona, es sal, ¿verdad? Sabemos que nuestro sistema respiratorio o nuestro olfato está conectado también con nuestro gusto. Entonces, la persona utilizando un respirador se le proporcionó una cantidad de cloruro de sodio. Entonces, la persona en realidad estaba inhalando, pero en un momento él empezó a percibir el sabor a sal. Y al hacer la prueba, se descubrió que, bueno, el 95% de el cloruro de sodio fue percibido precisamente en un N95. Y muy cerca de él, el FFP2 a un 94%, es decir, 1% puede no hacer mucho la diferencia con cierto tipo de partículas. KN95 tenemos igual que el N95. El P2, que es de certificación australiana y de Nueva Zelanda, tiene también un 94% de hasta donde fue percibida esta sustancia. Y así tenemos el K-Moel, que es otro respirador, pero con certificación coreana. En situaciones como la actual pandemia, está permitido entonces utilizar equivalentes que tengan el mismo grado de filtración que el N95. Y en algunos casos suelen ser más económicos también. Bien. ¿Cómo debemos seleccionar un respirador adecuado? Bueno, tenemos que conocer la sustancia,
tenemos que consultar la hoja de datos de seguridad de la sustancia. En ella, en la sección 8 de las 16 secciones que tiene la hoja de datos de seguridad, en la sección 8 siempre vamos a encontrar el equipo de protección adecuado cuando trabajemos con esa sustancia. Y en la sección 11 nos va a decir su grado de toxicidad hacia el organismo. Es así como nos puede especificar si es una sustancia inmediatamente peligrosa para la vida y la salud, incluso a concentraciones bajas. Estas siglas también del inglés IDLH. Es lo mismo que IPBS, inmediatamente peligroso para la vida y la salud. Una vez que identificamos qué se encuentra en la atmósfera, qué es lo que está respirando o qué es lo que va a respirar el trabajador, evaluamos en qué concentración está permitido, en qué concentración no le causa un daño al trabajador. Para eso vamos a utilizar el concepto de factor de exposición. Es muy fácil sacar el factor de exposición. Solamente tenemos que conocer la concentración del contaminante en el aire. Podemos utilizar un monitor de atmósferas. Este equipo lo dejamos en el área que esté captando la sustancia química y que nos diga en qué concentración se encuentra. Posteriormente, evaluamos cuánto es el límite de exposición permitido, el límite de exposición ocupacional, por sus siglas OEL, o también VLE. El límite de exposición ocupacional es una concentración que puede estar respirando el trabajador sin daños a su organismo. Hacemos esta división. ¿Cuánto hay en el ambiente? ¿Cuánto es lo permitido? Vamos a suponer que hay 1000 partes por millón en el ambiente. Es el ejemplo que tenemos aquí. Fe, que es factor de exposición, se saca dividiendo las partes por millón que hay en el aire, en la atmósfera que está respirando el trabajador, entre lo permitido y sacamos el valor de 10. En pocas palabras, lo que nos está diciendo esta fórmula es que debemos disminuir 10 veces la concentración que hay en el ambiente. Del respirador hacia adentro, solo puede pasar 1/10 de la concentración real que hay en la atmósfera. Bien, a esto se le conoce como factor de protección asignado. El factor de protección asignado fue elaborado por OSHA y existen tablas de las sustancias químicas y en qué concentraciones podemos inhalarlas sin que represente un peligro para nosotros. Entonces, el factor de protección asignado, conocido como APF, podemos encontrar ya equipos que brindan un APF de 10, es decir, que reduce a 1/10 parte la concentración que hay en el ambiente a la que está inhalando el trabajador al utilizar ese respirador en particular. Conforme mayor sea el APF, más filtrante es ese equipo. Aquí tenemos algunos ejemplos. La media máscara, libre de mantenimiento y reutilizable, ofrece un APF de 10. Tenemos el estándar de OSHA donde podemos encontrar estas tablas, que es el 29 CFR 1910.134. La máscara completa ofrece un APF de 50 y bueno, tenemos equipos que pueden ser incluso más filtrantes que los anteriores. Hasta llegar al SCBA, que es el equipo de respiración autónoma. Vamos a hablar sobre el SCBA. Traducido en español lo conocemos como ERA, equipo de respiración autónoma. Básicamente de lo que consiste es un tanque de aire, la mezcla de gases que forman el aire
tenemos un 78% de nitrógeno, 20.9% de oxígeno y fracción de una mezcla de otros gases, pero predominan nitrógeno y oxígeno dentro de este tanque. ¿Y qué es lo que van a hacer? Bueno, pues el aire se va a estar suministrando de este tanque hacia la vía aérea del trabajador, impidiendo de esta forma que respire lo que se encuentra en la atmósfera. Solo va a respirar lo que se encuentra en el tanque y al momento de exhalar, pues esto sale a la atmósfera, pero vuelve a tomar aire del tanque. Obviamente están limitados. Depende también de la condición física del usuario, cuánto es que se puede extender el uso de un tanque de respiración autónoma. Serían sugeridos para ambientes donde se encuentren sustancias inmediatamente peligrosas para la vida y la salud o que carezcan de oxígeno. Atmósferas que tengan menos de 19.5% de oxígeno o menos del 20.9% de oxígeno, que es lo normal. Bien, algunos proveedores de respiradores recomiendan que utilicemos esta tabla. Primero, conocer qué sustancia se encuentra en la atmósfera y lo anotaríamos en esta tabla. Después, la concentración que hay o que suele haber en esta área de esa sustancia en particular. Que marquemos si es inmediatamente peligroso para la vida y la salud o no. El nivel permitido o el nivel de exposición ocupacional, que es el OEL, nivel de exposición ocupacional permitido. Después, con estos dos valores, determinemos con la concentración en el aire y el nivel permitido, determinemos el factor de exposición y entonces determinar cuál es el respirador adecuado para trabajar en esa atmósfera. Es muy importante haber realizado también un análisis de seguridad de las tareas. Puede haber una mezcla de gases y para cada uno se debe contemplar un filtro en particular. Se debe contemplar también cuánto tiempo puede estar la persona usando el respirador en esas condiciones para poder no exponer al trabajador. Bien, hemos hablado hasta este momento, he hablado de los respiradores N, por ejemplo el N95, también puede ser N99 o N100. He hablado sobre el respirador R, que lo tenemos por acá, R95, ¿sí? Respirador para partículas con filtro también para aceite o partículas de aceite suspendidas. Los filtros P, que son también para atmósferas con aceite. Pero aparte de estos tres respiradores, pues hay otros. Cada uno de los que vemos aquí es un filtro que aplica para una sustancia en particular. Por ejemplo, tenemos el AG, que es un respirador para gas ácido. Tenemos OV, que es un respirador para vapores orgánicos. Esta clasificación de respiradores fue tomado de la marca 3M. 3M ofrece también un software y también asesoría en línea incluso, que tú vas vaciando o colocando la información y ellos te dicen cuál es el respirador adecuado y si puede o no combinarse los filtros. Vamos a ver un ejemplo. El bromo. El bromo sí es inmediatamente peligroso para la vida y la salud, incluso cuando se encuentra a concentraciones de 10 partes por millón suspendidas en la atmósfera que estamos respirando. Entonces, esta sustancia requiere un respirador de vapores orgánicos y de gas ácido.
Entonces, preguntaríamos a nuestro proveedor qué respirador o qué filtros nos puede proporcionar para trabajar en una atmósfera con presencia de bromo. Bien. En Norteamérica, NIOSH, que es quien realiza las pruebas a los respiradores, coloca un número de prueba que en este caso lo vemos como TC84A-4541. Con este valor nosotros podemos entrar a la página de NIOSH y verificar que es el respirador al cual NIOSH le hizo las pruebas y que fue aprobado, que está certificado para utilizarse. Esto es para respiradores que, bueno, se fabrican acá en Estados Unidos, por ejemplo. Bien, ¿cómo vamos a hacer un uso correcto del respirador? Primero que nada, tiene que ser a la medida. Los trabajadores pueden tener diferentes complexiones, entonces es probable que necesitemos diferentes medidas del mismo respirador. Tenemos que proporcionarle la medida correcta a cada trabajador. Los trabajadores deben ser capacitados cada año para que recordarles qué es lo que sí se puede y qué es lo que no se puede hacer con respecto a los respiradores. Deben tener acceso a las instrucciones. Muchas veces cuando compramos el producto en la caja o en la bolsa, pues bueno, vamos a encontrar las instrucciones. Deben ser de fácil acceso y entendibles para el trabajador. De preferencia, obviamente en su idioma, en español o en el idioma que hablen en esa región. Bien. Y deben ser conscientes los trabajadores de los procedimientos adecuados con respecto a su respirador. Un ejemplo es si un respirador se humedece, no tiene el mismo grado de filtración a que si está seco. Entonces, identificar características como esa que pudieran ser causante de retirar el respirador y sustituirlo por uno que esté seco, por uno que esté en mejores condiciones. Todo empieza también con la colocación correcta del respirador. Lo tomamos en nuestra mano. Como está recién sacado del empaque, no hay ningún problema con hacer contacto con el filtro porque está nuevo. Lo colocamos en nuestro rostro. Colocamos primero la cinta que va en la parte inferior, en la nuca, y después la cinta que va en la parte superior. Algunos respiradores cuentan con estos aditamentos que se pueden moldear, que se pueden ajustar. Entonces hacemos el ajuste en la nariz para evitar fugas o filtraciones alrededor del rostro. Hacemos la prueba de ajuste o prueba de hermeticidad. En este caso se pueden poner las manos completamente sobre el respirador y se inhala. Y podemos detectar si el aire se está metiendo por los bordes o alrededor del respirador. Si es así, es probable que estemos usando una talla que no es la correcta o quizá algo está interviniendo en el sellado. Puede ser nuestra barba, puede ser el cabello o puede ser algún otro alguna partícula que no permita que esté haciendo buen sello. En caso de que el respirador tenga una válvula de exhalación, se puede hacer también la prueba hacia afuera, es decir, exhalamos y tapamos la válvula de exhalación y observamos si se filtra el aire alrededor del respirador. Puede ser taparla con la mano, con los dedos. Obviamente todavía no hemos entrado a la atmósfera peligrosa, entonces todo esto es darnos cuenta si está haciendo bien su función el respirador
antes de entrar al área donde se encuentra la atmósfera peligrosa. Es muy importante recordar ponérselo bien, como saber quitarse el respirador. Ya que estuvimos expuestos a la sustancia peligrosa, ya no debemos tocar el respirador con nuestra mano. En lugar de eso, debemos sujetarlo solamente por los elásticos. Quitamos primero el elástico que va en la parte de abajo y posteriormente retiramos el elástico que va en la parte de arriba, y procurando no tocar el filtro, se desecha este respirador. Nunca debemos modificar el respirador. No debemos dibujar sobre el respirador. No debemos, en caso de las damas, no se debe utilizar maquillaje para que este no intervenga con las fibras del respirador. No se debe pegar o abrochar o grapar cosas en el respirador, porque estaríamos generando aberturas que no están contempladas en el respirador, y es posible que se esté filtrando más del químico y entonces se esté intoxicando a la persona. No se debe escribir el nombre y nada sobre el respirador. Lo que puede permitirse es escribir sobre las correas. Sobre las correas no hay ningún problema. En el filtro no se debe escribir nada. Y por supuesto no se debe perforar o agujerar el respirador. Bien, cada año es necesario que se realicen las pruebas de ajuste. Se coloca a una persona, a un trabajador, y en una especie de cabina, y se le proporciona una cantidad de un testigo, que si la persona empieza a olerlo o incluso a saborearlo, a sentirlo en su boca, significa que el respirador está dejando pasar esa sustancia y algo no está bien. A lo mejor no está bien el sellado, a lo mejor algún movimiento que hizo el trabajador despegó ligeramente y eso permitió que ingresara la sustancia. Es mejor habernos dado cuenta en estas pruebas de ajuste. Es recomendable que se repita cada año. De acuerdo a OSHA, es obligatorio que se haga cada año estas pruebas de ajuste. Se puede hacer estas pruebas de ajuste antes del año si se obtuvo un nuevo respirador. Cambiamos de marca, cambiamos de modelo. Bueno, pues el nuevo respirador tiene que ser sometido a una prueba de ajuste también para que el trabajador lo pueda estar trabajando, perdón, lo puede estar contemplando si está haciendo el sello correcto. Si hubo una transformación en la estructura facial, por ejemplo, si la persona usa brackets o frenos para ajustar los dientes, la dentadura, bueno, pues eso modifica su estructura facial. Entonces, es necesario estar monitoreando al momento que se colocan los frenos si el respirador sigue siendo el adecuado o si debe cambiarse de talla o de marca de respirador. O si hubo cambios extremos de peso. Por ejemplo, una persona que haya bajado de peso considerablemente, es probable que tenga que cambiar de talla del respirador que estaba acostumbrado a usar. Es necesario también realizar evaluaciones médicas a los trabajadores, porque usar un respirador va a requerir cierta condición física. Si la persona no cuenta con la condición física o incluso mental para que el filtro le esté dosificando, digámoslo de cierta forma, la respiración, la persona se puede desesperar y en su desesperación quitarse el respirador en una atmósfera peligrosa, y eso obviamente va a comprometer su salud. Es necesario entonces que el trabajador sea evaluado
para saber si puede soportar el uso del respirador por minutos u horas o turnos completos de trabajo. El mantenimiento y el cuidado del respirador. Tenemos que saber si es desechable o si es reutilizable. No debemos de usar de nuevo un respirador que está clasificado como desechable, principalmente si son respiradores de polvos o de gases. Recordemos que después de 8 horas, ese respirador ya está saturado del polvo o del gas y ya no tiene el mismo grado de filtración que cuando era nuevo. Entonces, si tenemos un respirador desechable, se debe recortar o se debe eliminar de manera adecuada para evitar que alguien más lo utilice. Si el respirador es reutilizable, bueno, se retiran los cartuchos, los filtros, se lava muy bien, se desinfecta, se deja secar, puede ser de un material de silicón o hule, y posteriormente se pueden volver a conectar los filtros al día siguiente y puede volverse a utilizar la cantidad de horas que dijimos. Los filtros es necesario que se guarden en bolsas para evitar que sigan filtrando el aire incluso dentro del casillero. Entonces se guardan en unas bolsas herméticas y esperamos al día siguiente para volver a utilizarlos. Es muy importante no compartir los respiradores. Recuerden que son equipos individuales, equipos de protección personal que son exclusivos de un trabajador y, bueno, no se pueden estar compartiendo con otros trabajadores. Sobre todo en situaciones como la actual pandemia, que hay un riesgo de si alguien está enfermo, puede infectar, puede enfermar a otro compañero. Bien, hablemos ahora sobre los respiradores o mascarillas en la actual pandemia del COVID-19. Como no son polvos ni gases de lo que estamos hablando en la actual pandemia, sino virus, entonces sí se puede llegar a reutilizar un cubrebocas, o perdón, un respirador que en esencia no era reutilizable. Solo necesitan considerarse algunos factores. Es muy importante también verificar la información del respirador. Ustedes pueden ver en la imagen de la parte inferior izquierda, derecha de su pantalla, es una mascarilla y dice N95. Una mascarilla no es un equipo de protección y no entra en la categoría de N95. ¿Cuál es la diferencia entonces entre una mascarilla y un respirador? La mascarilla fue diseñada para proteger a los que están alrededor de quien la porta, de quien la usa. Y el respirador está diseñado para proteger al que la usa. Y, ¿por qué no?, también a los que están alrededor. ¿Cómo es esto? Bien, la mascarilla no cuenta con un sello hermético. Cuando nosotros la colocamos, quedan espacios alrededor y el aire puede entrar sin pasar por el filtro por esta zona. Fueron diseñados para los médicos porque cuando están en el hospital atendiendo pacientes, es probable que ellos se enfermen, pero usando una mascarilla quirúrgica, por ejemplo, de la que vemos en la imagen de la izquierda,
él evitaría estar pasando la enfermedad a otro paciente. La principal función de la mascarilla, entonces, es evitar que el aliento, digamos, del médico, su exhalación, infecte a otros pacientes o incluso heridas de los pacientes que está atendiendo. En cambio, el respirador, al contar con un sello hermético, se dice que tiene una protección de 2 vías. El aire, cuando entre, forzosamente tiene que pasar por el filtro y entonces es aire en buenas condiciones. Y al momento de exhalar, también filtra al momento de salir. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una mascarilla y un respirador? La mascarilla protege a los que están alrededor y el respirador protege a quien lo está usando y también a quienes están alrededor de quien la está usando. Bueno, las mascarillas son desechables, son holgadas, por lo que dijimos que hay espacios que quedan por ahí libres y no han sido diseñadas para partículas pequeñas o partículas suspendidas. En los hospitales nos sirven para identificar pacientes que están enfermos. Entonces, una persona que tiene COVID-19 se le proporciona su cubrebocas para que, saber que esa persona está enferma o que es sospechoso de estar enfermo, pero a la vez, si esta persona tose, estornuda, bueno, la mascarilla va a proteger a que buena cantidad de las partículas que estaban suspendidas en su tos o en su estornudo queden adheridas al cubrebocas, a la mascarilla. Bien. Este es el protocolo que se debe seguir en los hospitales. ¿Qué es lo adecuado? Bueno, paciente con sospecha o confirmación de tener una enfermedad infecciosa que requiere precauciones contra microbios que se transmiten por el aire, si es un profesional de la salud que tiene contacto cercano con este paciente, por ejemplo, la persona que toma la muestra, que introduce el hisopo, debe contar con un respirador N95 o un equivalente, un KN95, un FFR, de los que ya estuvimos hablando. Porque esa persona, como tiene contacto directo, si al momento que está tomando la muestra el paciente tose o estornuda, está expuesto directamente a las partículas que lo pueden infectar a él. No solamente debe usar un respirador N95, debe utilizar también gogles o una careta, una mica facial que proteja también las mucosas y las glándulas que se encuentran en los ojos, en la nariz. Bien. Si el proceso genera aerosoles, entonces el profesional médico debe utilizar N95 o equivalente. Pero si el profesional de la salud no tiene contacto directo o prolongado con personas contagiadas, vamos a poner un enfermero o un instrumentista, alguien que no está en contacto directo, pero se encuentra en el área, es suficiente con que use una mascarilla, la cual le va a ayudar, pero al encontrarse a una distancia mayor de incluso 1.5 o 2 metros, pues por sí solo el grado de riesgo es menor. Bien, ¿se pueden reutilizar las mascarillas o cubrebocas? Sí se pueden reutilizar en el giro de los hospitales o en la parte médica, si son descontaminados o si son esterilizados utilizando pues algunos equipos con UV, con rayos UV, que
permiten matar el virus, que también tienen un secante, es decir, quitan la humedad de la mascarilla o cubrebocas, y aún al día siguiente, después de 24 o 48 horas, se puede utilizar de nuevo esa mascarilla o respirador. Bien, con esto estamos terminando la participación de respiradores o equipos de protección respiratoria. En conclusión, si se realiza la selección apropiada, la capacitación y el análisis de seguridad de las tareas, bueno, pues vamos a tener un buen programa de protección respiratoria y a su vez estaremos teniendo un ambiente seguro. Ok, Omar, muchas gracias. Oye, tan interesante información, la verdad es que no terminamos de aprender. Muy importante todo lo que acabas de mencionar, y sobre todo también porque nos hicieron llegar algunas preguntas interesantes y me gustaría también que por favor nos ayudes con tus respuestas. Con mucho gusto. Tenemos aquí nuestra primera pregunta, dice: ¿cómo evaluamos el tiempo de uso del respirador en cada trabajador y quién la evaluaría? Bueno, desde el momento en el que el trabajador se coloca su respirador, o más bien desde el momento en el que lo saca de su empaque, el respirador empieza a trabajar, ¿verdad? Entonces, lo más adecuado es que el mismo trabajador lleve un registro o una bitácora de en qué momento, en qué hora, o si fue en el inicio de su turno, empezó a utilizar este respirador, y posteriormente se registre la cantidad de horas que lo utilizó. Obviamente es recomendable una supervisión también para verificar que el trabajador lo esté realizando de forma adecuada y que esté desechando el respirador si es desechable, o que lo esté administrando bien si es reutilizable la cantidad de horas que lo utilizó. Perfecto, muchas gracias. Siguiente pregunta. Buenas tardes. Los respiradores N95 se pueden esterilizar, y en caso afirmativo, ¿cómo se realiza el proceso? Esa creo que ya la vimos, Omar, durante la presentación. Hiciste las recomendaciones necesarias. ¿Pueden nada más apoyarnos nuevamente con la información, si es tan amable? Claro que sí. Muchas gracias por la pregunta y con gusto les respondo. Sí se pueden esterilizar utilizando equipos con rayos UV. Estos equipos, además de utilizar los rayos que, digamos, matan los microorganismos, virus, bacterias, hongos, esporas, también ofrecen por ahí una ventilación, un secado que quita la humedad, y entonces se pueden volver a utilizar. Es necesario comprobar que el equipo fue diseñado con ese propósito y revisar las certificaciones de ese equipo para saber que lo estamos haciendo de forma correcta, siguiendo las instrucciones del mismo equipo. Perfecto. También nos preguntan si es posible poder repetir los tipos de respiradores por clasificación de letras. Ok, tenemos respiradores N, P, R. Voy a regresar la presentación para que puedan ver, perdón. Estos son los más comunes, digamos, los N,
95, R95, P100, pero también tenemos, de acuerdo al fabricante de los respiradores, pues tenemos respiradores, F significa de cara completa, AG significa respiradores para gas ácido, AM es un respirador para amoníaco y metilamina, para formaldehído tenemos respiradores también. Entonces, bueno, depende de la atmósfera peligrosa en la industria, vamos a utilizar el respirador que sea el adecuado. Gracias, muy interesante respuesta. Volviendo a recapitular aquí la información que habías presentado anteriormente. A continuación, otra pregunta dice, hola, ¿qué tal? ¿Cuál es el tiempo de uso para los filtros P2 y N95 marca, voy a mencionar la marca MSA porque es muy específico, para partículas? Y si es seguro para ser utilizado ante el combate del COVID-19. Bien, P2, comentaste, y perdón, ¿cuál otro? N95. Y N95. Sí son recomendables, solamente hay que considerar una cosa. Si cuenta con una válvula de exhalación, el equipo, que no, creo que no comentó en la pregunta, protegerían a quien está inhalando o a quien lo está usando, ¿verdad? Pero no serían recomendables en los centros médicos. ¿Por qué? Porque no protegería a los pacientes. Si un médico está utilizando un N95 con válvula de exhalación y él es una persona que está contagiado asintomático, bueno, puede, por medio de la válvula de exhalación, estar contaminando posiblemente a otros pacientes sin darse cuenta. Tiempo de vida, bueno, depende, porque hay N95 que son desechables y hay N95 que son reutilizables. Entonces, si son elastoméricos, es decir, que son de silicón, que son de hule, pueden tener hasta 40 horas de vida o 30 días de uso, lo que pase primero. Y si son solamente de filtro, por ejemplo, pues es desechable. Son 8 horas solamente de uso y posteriormente se tiene que desechar, a menos que cuenten con el equipo para desinfectar. Entonces se puede desinfectar y se puede volver a utilizar. Muchas gracias. Ok, siguiente pregunta. En caso de COVID, ¿a dónde se pueden desechar? Bien, si la persona es sospechosa o confirmada de COVID, bueno, tiene que ser desechado en un recipiente de residuos biológicos infecciosos o ser entregado al servicio médico. Ellos cuentan con estos recipientes en donde pues siguen un proceso de eliminación adecuada, digamos. Pero si la persona no es sospechosa o no está confirmada, pues bueno, puede ir a la basura común. Una recomendación es destruirlo, romperlo, al momento de que lo desechamos en la basura común, para evitar que a alguien se le ocurra volverlo a utilizar. Excelente, muchas gracias. También mencionan aquí, ¿de qué manera podemos verificar si el respirador cuenta con las normas de certificación? Muy bien, pues si es de elaboración norteamericana, digamos, puede ser a través de la página de NIOSH, si cuenta con el número de
de comprobación. Aquí lo tenemos, el número de prueba. O podemos entrar a la página de NIOSH, que puede estar grabado también ahí mismo en el respirador. En caso de que no esté grabado, bueno, podemos entrar a la página, buscar el fabricante, buscar el modelo, y ahí podemos saber si está certificado o no. Si está elaborado en otro país o incluso en otro continente, europeo, chino, China, Japón, bueno, solicitar al proveedor, solicitar las pruebas a las que fue sometida este equipo y así confirmar si cuenta o no, si es confiable o no este equipo. Preguntan también por aquí, diferencia por favor entre el P95 de un R95, ya que en la tabla de presentación tiene la misma definición, respirador de partículas. Ok, R significa que es relativamente tolerante a las atmósferas con aceite. Entonces, la P significa que es permeable, que es a prueba de aceite. Entonces, solamente conociendo con exactitud la sustancia a la que estamos enfrentando o que se encuentra en la atmósfera, y podemos consultar en las tablas con esa sustancia qué es lo más adecuado, si un respirador serie R o un respirador serie P, tomando en cuenta simplemente que uno es más resistente a los aceites que el otro. El R es menos resistente a los aceites. Los que tienen, pregunta aquí uno de nuestros invitados, los que tienen la válvula se puede utilizar ahorita si uno no está infectado. Bien, como es difícil saber porque podemos ser asintomáticos, sí se puede utilizar, pero la intención principal de que quienes no formamos parte del servicio médico, es decir, la indicación para la población es utilizar el respirador o más bien la mascarilla o cubrebocas, es utilizarlo porque podemos ser asintomáticos y porque podemos contagiar. Hay la idea de que podemos contagiar sin tener síntomas. Entonces, si tiene la válvula de exhalación, no estaríamos protegiendo a nadie más que a nosotros mismos. Entonces, sí se puede utilizar, pero recordemos que estos equipos son preferentemente para el servicio médico. Bueno, dijimos que incluso para ellos es no recomendable porque ellos pueden también estar contagiados, asintomáticos, y bueno, no queremos que generen más contagios, que se propaguen. Entonces, preferentemente no. Además, una mascarilla o cubrebocas es más económico que utilizar un N95 y va a generar la misma protección hacia los demás, que es retener las gotículas o las gotas de saliva y evitar salpicar o infectar a otras personas, incluso cuando seamos asintomáticos. Muy interesante. Otra pregunta interesante, además de la que ya nos han realizado, es saber el tipo de respiradores. Actualmente se habla mucho de una tela con hilo de cobre que ayuda contra el virus de bacterias y virus. ¿Tiene veracidad esta información? Bueno, es sabido que el cobre sí es un material que elimina, digamos, ciertos microorganismos. Sí es un material efectivo,
Sin embargo, habría que también solicitar al proveedor pues, las pruebas a las que ha sido sometido ese equipo para tener la certeza de que realmente es efectivo. Simplemente saber qué pruebas le han hecho. Perfecto, muchas gracias. Muy interesante tener esa respuesta. Por la demanda que hay, muchos han optado por mascarillas lavables como neopreno y otros materiales que se han popularizado en el mercado. ¿Qué material cree que podría ser más viable? Bueno, volviendo al punto de que las mascarillas protegen a los demás y no tanto a quien la usa, en realidad el material que utilicemos puede ser algodón, puede ser polipropileno, puede ser incluso un material sintético como el polipropileno, pero es más fácil encontrar algodón o materiales incluso de la misma ropa que utilizamos que estar buscando materiales sintéticos. Entonces, cualquier material que utilicemos va a ser de utilidad para detener las partículas de nuestra saliva, de nuestro aliento y evitar que sean propagadas al ambiente y evitar contagiar a otras personas. En resumen, perdón, pues en realidad cualquier material. Se ha recomendado mayormente el algodón, que es fácil de conseguir porque es suave también para el rostro. Evitamos por ahí algunas reacciones, ¿verdad? Sin embargo, cualquier material es de utilidad. Muchas gracias, Omar. Los respiradores que están dando las instituciones de salud, de acuerdo a su experiencia, ¿le parecen adecuados? Sí, definitivamente lo que hay que tomar en cuenta es si el personal médico está expuesto. Por ahí se habla de que un contacto es cuando está más de 10 minutos y a menos de 1.5 metros con la persona sospechosa o infectada. Entonces, si el médico, a una distancia de más de 1.5 metros y utilizando una mascarilla quirúrgica, y el paciente utilizando una mascarilla quirúrgica o un cubrebocas hecho de algodón, de cualquier material, las probabilidades de contagiar son bajas. ¿Quiénes sí deben de utilizar N95 o similares? Quienes están a menos de 1.5 metros y por tiempos más prolongados, por ejemplo, quienes les están haciendo curaciones o les están tomando muestras a personas ya confirmadas o sospechosas. Pero, por ejemplo, enfermeras que quizá, o enfermeros que quizá pasan tiempos breves con el paciente, llegan, toman su temperatura y rápidamente se retiran, con una mascarilla puede ser suficiente. Mientras la use el profesional de la salud y la use el paciente, las probabilidades bajan a un 5% por ahí de contagio. Entonces, no es necesario que ambos usen N95. ¿Quién sí debe usar N95? Como lo había comentado, quien toma la muestra, quien manipula las muestras, quien hace análisis de las muestras de personas sospechosas o confirmadas de que están infectadas. Entonces, en resumen, las mascarillas quirúrgicas pueden ser suficientes. Por cierto, también es más fácil respirar con una mascarilla quirúrgica. El personal médico se esforzaría menos, se estresaría menos, tendría menos dolores de cabeza. Si guarda, en la medida de lo posible, yo sé que es difícil, pero la sana distancia y permite que el paciente use el cubrebocas y él también usa su cubrebocas y los dos
lo usan de manera correcta, tapando nariz y boca. Dice, buenas tardes, para el personal de salud, ¿qué es la población vulnerable? Y entre paréntesis ponen diabetes e hipertensión. Me imagino que porque a lo mejor estas personas, personales de la salud, pudieran tener estos padecimientos. ¿Cuál sería el respirador adecuado a usar? Y en paréntesis ponen consulta externa. Me imagino que es cuando también otorgan consulta externa en algunos lugares. Y se refiere a que si las personas del sector salud, ¿cuál sería recomendable para ellos en este caso? Bueno, definitivamente, en lugar de utilizar equipo de protección, lo apropiado sería que si es un médico mayor de 60 años, padece diabetes, hipertensión o cualquiera de estas tres características, en realidad no esté laborando, que no se exponga, que no esté, bueno, como el nombre lo indica, es una persona de riesgo para infectarse. Entonces, ¿quiénes deben de estar operando? Pues personas jóvenes que no tienen padecimientos, médicos que están que no forman parte del grupo de riesgo. Si forzosamente esta persona tiene que trabajar, lo cual no debería de ser lo adecuado, utilizar un respirador N95 le sería de utilidad, pero también tenemos que considerar los riesgos adicionales. Pudo haberse colocado bien el respirador, pudo haber tenido una distancia adecuada con el paciente y demás, pero si el respirador ya está impregnado del virus y al momento de retirárselo él no tuvo los cuidados y se tocó por ahí los ojos, el rostro, la cara, pues puede haber un contagio. Entonces, lo ideal sería no exponer a estas personas de, de grupo vulnerable, aún siendo médicos, a estar dando consultas o consultas externas, en lugar de pensar en un control de equipo de protección personal, se debe pensar en los controles administrativos, que es no dejarlos laborar. Perfecto. Omar, te mando a felicitar. También hay una persona que es químico farmacobiológico y nos comenta que por falta de presupuestos, bueno, también hay mascarillas, o se recomienda que la mascarilla o el respirador se utilice un lunes, se sanitice y se deje secar al sol por 8 horas y colocar en bolsa de papel y usarla hasta el día sábado. ¿Qué tan recomendable es esta práctica? Bueno, no está aprobado por la CDC, que digamos es el organismo que avala los usos de los equipos de protección respiratorios y otros procedimientos en cuestiones de pandemias. Exponerlos a los rayos del sol, no solamente son rayos ultravioleta, estamos teniendo muchas clases de rayos que van a terminar degradando los materiales, aparte la humedad y la sequedad del ambiente, dependiendo del lugar en donde te encuentres. Es posible que mate al virus, pero es posible y muy probable que también se vaya degradando el equipo. Es como colocar un material de tela y dejarlo expuesto al sol. Nosotros nos vamos a dar cuenta que los tejidos van a ir perdiendo su coloración, sus características, porque hay más rayos, aparte de los ultravioleta, que se encuentran en la luz solar y suelen ser muy agresivos para los textiles. Entonces, es probable que ayude, pero también va a deteriorar al respirador. ¿Qué sería lo más apropiado? Bueno, pues utilizar otro respirador. Como dices, hay escasez en algunos lugares. Bueno, si no eres de quienes toman muestras, de quienes están en contacto directo con
pacientes sospechosos o confirmados, con utilizar un cubrebocas, puede ser un pañuelo, puede ser cualquier otro material, ya estás teniendo protección y bueno, que lo use el paciente también está generando protección para ti. Muchas gracias, Omar. También nos preguntan, ¿las mascarillas de tela de qué protección nos aportan? Bueno, se tiene una estadística de un 30%, si no me equivoco, permítanme por favor nada más confirmarlo, de que si tú estás utilizando un cubrebocas, y la otra persona no está usando un cubrebocas, hay 30% de probabilidades de que él te contagie a ti, si es sospechoso o confirmado. Entonces, podemos hablar de que una mascarilla de telas, un cubrebocas, solo usarlo yo ofrece un 30% de protección, pero usarlo ambos, usarlo la otra persona y yo también, disminuye a un 5%, según algunas estadísticas que había, o incluso menos probabilidad de que te contagies. Entonces, aquí la estrategia sería que la usen la mayor cantidad de personas posibles. También nos preguntan, buenas tardes, ¿qué nos puede decir de las mascarillas de snorkel modificadas para ser usadas con un filtro EPA? Bueno, definitivamente no cuentan con una certificación o una aprobación. No es algo que pueda dar certeza a que funcione o no funcione. Habría que ver qué tipo de filtro exactamente, qué porcentaje de eficacia tiene el filtro, y también para qué lo está usando la persona. Volvemos al punto, si tan solo usa un cubrebocas de tela, ya está teniendo suficiente protección. Mientras más complejo hagamos un equipo, es probable que tengamos más fallas. Entonces, no hay que descubrir el hilo negro, solamente utilizar un cubrebocas con tela de algodón, si es posible, es suficiente para protegernos. Excelente, perfecto, muchas gracias, Omar. ¿Los respiradores pueden causar algún tipo de alergia por el tiempo, bueno, por el exceso de tiempo? Bueno, sí, la persona puede ser sensible a las fibras de un respirador, puede ser alérgico, pero no solo eso, sino que en el aliento del trabajador, de quien lo está usando, pues hay bacterias, hay microorganismos que pueden estar impregnando el respirador en la cara interna. Y eso, por tiempo prolongado, con humedad, si el respirador se llega a humedecer, pues puede empezar a generar irritaciones o incluso algunas infecciones, porque bueno, en la boca contamos con muchas bacterias. Por más que nos cepillemos, por más que nos lavemos la boca o los dientes, pues sigue habiendo ahí microorganismos y se reproducen rápidamente, entonces se pueden estar almacenando, guardando ahí dentro del respirador. Por eso lo adecuado sería, si es desechable, definitivamente deshacerse de él, o si es reutilizable, hacer una buena higiene del respirador. Muchas gracias, Omar. Perdón, también nos preguntan, perdón, ¿cuál es el respirador más efectivo con pacientes sospechosos? Pacientes sospechosos o confirmados.
El más efectivo es el N95. En primera, porque es más fácil inhalar con un N95 que con un P100, por ejemplo. Es más fácil inhalar. En segunda, porque ofrece dos vías de filtrado, al inhalar y al exhalar también. Si la persona, como había comentado, se encuentra a menos de 1.5, el N95 es el adecuado. Pero si guarda la sana distancia con un cubrebocas quirúrgico, por ejemplo, una mascarilla quirúrgica, puede ser suficiente. Perfecto. También nos preguntan, ¿qué hay acerca de la toxicidad de los rayos UV para el humano? Supongo que a lo mejor te están refiriendo al momento que puedes llegar a desinfectar las mascarillas. Omar, ¿qué nos puedes compartir, por favor? Bueno, es sabido que los rayos ultravioleta directos en la piel pueden ocasionar lesiones o incluso mutaciones en algunas células, cáncer, generar cáncer. Pero los respiradores son materia inerte, son bombardeados, digamos, o son sometidos a los rayos ultravioleta. Pero en el momento, obviamente son en una cabina cerrada, no hay personas cerca mientras se está esterilizando los respiradores o las mascarillas. Una vez que apagamos el equipo y la lámpara ya no está generando rayos ultravioleta, los rayos ultravioleta no se mantienen en las mascarillas o respiradores y no representan un peligro para quien la vaya a usar o se la vaya a colocar. Entonces, solamente son peligrosos si estamos presentes en el momento de que la lámpara está encendida. Puede hacer daños a la piel, a los ojos, puede tener daños hacia el ser humano. Pero si solo el equipo inerte está siendo bombardeado por rayos ultravioleta, pues está eliminando virus, bacterias, hongos, esporas que pudieran estar ahí, evitando que se propaguen y generen enfermedades. Perfecto, muchas gracias. Debido a la desconfianza de algunas marcas de importación asiáticas, ¿cómo podemos verificar que realmente estén certificados? Si tienen una tabla de los organismos u organizaciones que pueden certificar este tipo de productos. Bueno, la tabla que les comentaba sobre el documento que pueden descargar de la página de grupospe.com en la sección de archivos descargables, les especifica cuáles son los equivalentes al N95, qué tipo de certificaciones. Pero también el fabricante o el distribuidor está obligado a proporcionar la información que nosotros solicitemos. Entonces, ¿cómo podemos saber si es confiable o no el equipo? Bueno, exigiéndole toda la información que tenga, pruebas que les hayan realizado. Por cierto, estos respiradores KN95 fueron sometidos a un análisis de laboratorio y brindó hasta un 99% de eficacia en el filtrado, y el KN95 pues es un producto chino. Sin embargo, resultó un poco más efectivo que el N95. El N95, como su nombre lo indica, con que filtre el 95% es considerado N95. Pero en este caso tuvo un grado de efectividad mayor. Entonces, hay las pruebas. Nosotros en Grupo STE somos distribuidores de KN95 y pueden solicitar a los ejecutivos
estos pruebas de laboratorio certificadas, donde pueden comprobar que es un buen producto que se puede utilizar. Muchas gracias, Omar. Así es, si alguno de ustedes ya tienen contacto con asesores comerciales de parte aquí del Grupo STE, los invitamos a que les envíen un correo, pregunten por el equipo que comercializamos, el equipo COVID, mascarillas N95, también KN95, desinfectantes, gel, ¿sí? También tenemos por ahí algunos otros elementos que nos gustaría que lo revisaran directamente con ellos a través de nuestra página www.equipodeprotección.com. También ahí pueden encontrar incluso otro tipo de equipos que también vendemos y comercializamos. Bueno, sí, la verdad es de que fueron sometidas, como comenta Mar, tengo entendido que fueron sometidas a pruebas de laboratorio, incluso sí alcanzaron casi el 99% de efectividad de filtración. Entonces, están en buenas manos si compran estas mascarillas con nosotros. La verdad es que podemos compartirles con mucho gusto esta prueba, ¿sí? Para que ustedes también tengan la veracidad de que sí fue elaborado este ensayo de laboratorio. Bueno, pues también quiero agradecer la asistencia de todos los participantes. La verdad es que muchas preguntas, todas interesantes, claro, fueron muy variadas. Y la verdad es de que estamos muy contentos con el aforo que tuvimos. Muchas gracias. También tenemos por ahí 2 personas que levantaron la mano. Creo que por ahí respondimos algunas de las preguntas que tenían duda. También tenemos ahí otras 2 personas. Vamos a ver ahorita en unos minutos más, bueno, en unos segundos más, porque ya tenemos solamente casi 3 minutos, un poquito menos de 3 minutos para terminar nuestra sesión. Antes de concluir, también quiero invitarlos porque vamos a tener próximamente 2 seminarios más, 2 webinars más. Uno es con el combatiendo el COVID en los centros de trabajo y también el otro será uso de tecnologías en EHS. Aún están por confirmarse las fechas, por favor estén al pendiente con sus asesores a través de nuestra página web www.gruposte.com, en donde podrán encontrar mayor información acerca de estos próximos eventos. También por ahí me mencionaban o preguntaban que dónde pueden encontrar algunas tablas, algunos indicadores de lo que presentamos durante este seminario a través de nuestra página www.gruposte.com. En caso de no encontrarla ahorita, no se preocupen, sí va a estar disponible para ustedes. Y también la presentación en algunos días podrá estar disponible. Solo es cuestión de que esperen también, por favor, unos 24 o 36 horas aproximadamente para que puedan consultar a través de nuestra página, nuestro sitio web www.gruposte.com. Permítame tantito, por favor, para verificar solamente. Por ahí nos llegaron unas preguntas más adicionales. Consultar estas preguntas, por favor, un momentito, si son tan amables. Muchas gracias. Gracias por su tiempo. Que si vamos a otorgar alguna constancia de participación en el curso, los que ya tienen algún asesor comercial, acérquense con ellos, por favor. Hay opción de poder conseguir la constancia de participación. ¿Sí? Por favor, consúltelo con su asesor comercial si son tan amables, o a través del correo que se inscribieron o les hicimos llegar la invitación de este webinar. Pues muchas gracias. No queda más que agradecer nuevamente a ustedes, al público. Gracias, Omar Vázquez Alanís, de aquí por tu presentación, tan valiosa información. Nos están comentando algunos espectadores, algunos invitados que tuvimos por aquí. Ojalá haya sido de su agrado, haya sido satisfactorio. Esperemos vernos próximamente en los webinars que mencionamos hace unos momentos. Si por algún motivo no pudimos responder algunas de sus preguntas, no se preocupen. Estaremos enviando de manera por correo electrónico las respuestas, sin duda alguna. Entonces, por favor, queden a la espera de más información de parte de nosotros. Por lo pronto, muchas gracias. Buenas tardes. ¿Sí? Y manténgase, por favor, lo más seguro posible. Grupo STE nos invitan con la nueva cultura de seguridad. Buenas tardes.